En esta presentación del curso Huerta Jardín, elaborado por la asignatura Producción Vegetal 3 Horticultura de la Universidad Nacional de Luján, hoy vamos a hablar respecto del cultivo de frutilla. La planta de frutilla es una planta herbácea, perenne, o sea, dura muchos años, y tiene estolones, que es la forma en que se reproduce y da hijuelos. Aquí vemos una planta madre donde tira hijuelos y donde nosotros podemos reproducir los plantines. También los plantines los podemos comprar y lo importante es que sepamos que tiene un sistema radical superficial en cabellera, o sea, como pelo y muy ramificado. Antes de seguir, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de plantas. Hay más, pero para nuestro propósito de este curso, podemos hablar de que a los cultivares, que se llaman también variedades, hay de dos tipos, los que son de día corta y las que son de día neutro. Los cultivares de día corto producen un cierto tiempo, en general alrededor de 3 o 4 meses. Los de día neutro producen ese mismo tiempo, sus 3 o 4 meses, y también en otro momento pueden producir un par de meses más. O sea, los de día corto producen, digamos, una sola vez, mientras que los de día neutro producen 2 veces en el año. Esto para nuestra zona, para nuestras condiciones. ¿Cómo se desarrollan los frutos? Los frutos necesitan temperatura. Es una planta que resiste el frío, que no tiene problemas con el frío, a diferencia de otros cultivos como el tomate o el zapallo. Esta planta resiste el frío sin problemas y florece cuando las temperaturas comienzan a elevarse, cuando pasó el peligro de las heladas. Si bien con heladas se producen flores, una helada puede llegar a quemar las flores y consecuentemente no tenemos fruta. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura sube mucho? También con temperaturas elevadas, y en el ejemplo pusimos 28 grados, que es una temperatura en la cual las plantas de día neutro dejan de producir flores, nos da una idea de que los días muy cálidos de verano es poco probable que tengamos flores y frutas. Y normalmente con un clima templado, o sea, no estamos hablando de comienzo de primavera o salida del invierno, comienzo de primavera, o cuando estamos entrando en otoño, en un otoño fresco, cuando el clima está templado, el fruto necesita alrededor de 30 días, de entre 30 y 40 días para llegar a la madurez. ¿Cuál tiene que ser el lugar de plantación? Lo más grave para la plantación de frutilla es el encharcamiento, el agua que se estanca. No tolera suelos encharcados. La razón es que la planta de frutilla tiene unos pelos absorbentes, que es por donde toma el agua y los elementos que hay en el suelo para poder vivir y para poder crecer, que duran muy poco tiempo. Entonces, si el suelo está encharcado, esos pelos se mueren. Consecuentemente, la planta sufre y termina muriendo. Entonces, es muy importante que el suelo tenga una abundante cantidad de tierra negra, en lo posible, y tenga un muy buen drenaje, o sea, que no quede encharcado en ningún momento. ¿Cuándo hacemos la plantación? Lo más recomendable es hacerlo en otoño y en primavera, a pesar que se puede hacer durante todo el año, si uno depende de la calidad y del tipo de plantín que uno tenga. Pero para nuestra huerta familiar nos conviene hacerlo en otoño o en primavera. Si tenemos cultivares de día corto, conviene hacerlo en otoño. Si tenemos cultivares de día neutro, generalmente nos conviene hacerlo en primavera. Estamos hablando para nuestra zona, primavera significa mediados de agosto en adelante. ¿Qué tenemos que ver? Si compramos plantines a raíz desnuda, que las raíces sean blancas, sean abundantes. Antes de la plantación
tenemos que eliminar todas las hojas. Muchas veces vienen con muchas hojas los plantines, especialmente son plantines viejos, y dejamos unos 2 hojas jóvenes, salvo que estemos plantando con pan de tierra. En ese caso, si tenemos el pan de tierra, si lo sacamos de una macetita, podemos dejar todas las hojas sin problema. ¿A qué distancia? Y lo ideal es entre 25 a 30 centímetros entre plantas. Es muy importante en el momento de la plantación desparramar bien las raíces y durante la primera etapa del plantín eliminar todos los estolones, porque eso nos está sacando energía para la flor y para el fruto, que es lo que nosotros necesitamos. Aquí en esta foto podemos ver una plantación de un plantín de los que compramos, que vienen así como plantines, que en este caso podemos ver que las raíces están un poco secas. Este plantín conviene, si nos toca un plantín de este tipo, mojarlo antes de plantarlo para que la planta esté bien hidratada. Y es importante ver la profundidad. Vemos que aparece donde están los dedos una línea negra, una línea de color más oscuro, que es hasta ahí donde tiene que ser enterrada. O sea, tiene que tener el mismo nivel donde estaba antes cuando estaba en el vivero. Las raíces bien desparramadas, otro detalle muy importante. ¿Qué cuidados hay que tener durante la plantación? Evitar el contacto directo de frutos y el suelo, para lo cual muchas veces conviene poner un mulching, conviene poner un plástico. Este plástico en una huerta familiar puede ser inclusive una bolsa que nosotros utilizamos residuos, negra, no una bolsa blanca o una bolsa transparente, porque levanta mucho la temperatura y puede quemar la fruta. En el caso que estemos utilizando maceta, la maceta ya da una altura con la cual no vamos a tener contacto entre el fruto y el suelo, porque el fruto se pudre y bueno, perdemos lo que estamos buscando. En general recordemos que la producción de frutilla es uno de los cultivos más lindos, pero que requiere más cuidados que otros cultivos. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Tenemos que tener mucho cuidado de las heladas, de las temperaturas muy altas y de la sequía. Necesitamos, como tiene una raíz abundante en cabellera y no muy profunda, necesitamos tener una buena provisión de agua para asegurarle agua. No encharcamiento, pero sí agua durante todo el proceso. La profundidad de plantación, lo que veíamos en la diapositiva anterior, en la cual no tiene que estar muy profundo, tiene que estar muy bajo, no tiene que estar tapando la corona, ni tiene que estar con las raíces al aire. Acá vemos el ejemplo, la del medio es la plantación correcta, tanto la planta de la derecha como la planta de la izquierda son plantas que pueden llegar a morirse porque una quedó con las raíces afuera, la de la izquierda, y la otra quedó con lo que se llama la corona, que es una especie de tronquito enterrado, y eso también puede llegar a producir la muerte de la planta. Aquí tenemos un esquema de cómo podemos hacer una plantación. Hacemos un camellón o caballón, donde podemos llegar a colocar 2 plantines, 2 filas de plantines. Entonces, podemos colocar un plástico y la distancia más o menos de surco a surco es de alrededor de 1 metro 20, que nos permita caminar y que nos permita trabajar con la planta sin problemas. Entonces, dando una distancia de 25, 30, 25 centímetros, tenemos las raíces van a quedar bien desparramadas, van a poder explorar, van a poder ir explorando todo el suelo, van a poder ir absorbiendo todos los nutrientes que necesitan y vamos a tener una buena planta. ¿Cómo hacemos esto? 2 filas que las hacemos intercaladas. O sea, esto se llaman 3 bolillos, hacemos como si fuera un triángulo permanentemente. No una planta enfrentada a la otra, sino si estamos teniendo 30 centímetros entre plantas, a los 15 centímetros del otro lado colocamos otra planta y 30 centímetros de la primera a la segunda en la misma fila, pero la de la otra fila a 30 centímetros también, donde van a quedar 15 centímetros entre plantas. Esto nos permite tener una buena producción y ocupar todo el suelo.
¿Cuándo cosechar? Acá tenemos en este ejemplo un fruto totalmente verde y un fruto maduro a la derecha. Para nosotros tenemos que cosechar entre el de la derecha y el anteúltimo. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a consumir y en lo posible lo consumiríamos en el día o a lo sumo el día siguiente. Esto nos permite tener un buen fruto con una buena cantidad de azúcares y un nivel de acidez adecuado. El balance entre la acidez del fruto y la cantidad de azúcares es lo que le da ese gusto tan especial a la frutilla. Los tres primeros estadios, los tres primeros de la izquierda, si bien el primero no, pero el segundo y el tercero se pueden cosechar, va a cambiar el color con el tiempo, pero en realidad no va a tener buen gusto. En una huerta familiar lo recomendable es cosecharlo lo más maduro posible. Y otro detalle importante es, cuando cosechemos tenemos que tener recipientes que sean chicos, no gran cantidad de frutos. Tiene que tener buena aireación, porque una vez que el fruto es sacado de la planta levanta mucha temperatura, respira y levanta mucha temperatura. Lo tenemos que cosechar con todos estos sépalos, con toda esta parte verde que tiene la fruta y con un pedacito del cabito, no un cabito largo, pero con un pedacito del cabito que mantenga la parte verde y el fruto todo junto, que es lo que le permite que tenga una buena conservación. Si sacamos la parte verde, el fruto dura muy poco, y esto es un detalle importante. Y recordemos siempre darle una buena ventilación como para poder asegurarnos la calidad del fruto la mayor cantidad de tiempo posible. Recordemos que tenemos que cosechar limpios, con las manos limpias, es algo que lo tenemos que tocar lo menos posible y también limpiar lo menos posible, al sumo lavarlo antes de servirlo, pero no resiste eh, un lavado intenso o un lavado importante, conservarlo y después utilizarlo, porque en general perdemos la fruta. El otro detalle importante es que puede ser colocado en una heladera sin problemas en la parte en el cajón de las verduras e inclusive un poco más arriba también, porque con temperaturas entre 0 y 2 grados la frutilla se conserva muy bien. Más información la podemos encontrar en el manual del curso de Huerta Jardín, que está a disposición en la página web.